caso de la agresión entre estudiantes del Instituto Irlandés y el Colegio Cumbres. Pues a partir justamente de este hecho, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México busca encontrar una medida que encuentre también un castigo para quienes son parte de agresiones. Esto, desde luego, como consecuencia del consumo del alcohol. Veamos. Todo sucedió en una graduación. Golpes e insultos entre jóvenes de prestigiadas instituciones, un hecho que deja como incógnita quién controla la ingesta de alcohol en estos eventos y da cuenta del orden, y bajo la supervisión de quién se encuentra este tipo de eventos. Mire, es la historia de siempre. Los muchachos que tienen guardaespaldas, los muchachos que son ricos nunca se meten en problemas, nunca se meten en peleas. A los que mandan son a los jugadores. Ante esta situación, acudimos a la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la cual propondrá hacer una modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles. En donde deberíamos de empezar a revisar un protocolo, sí, es que si llegas intoxicado a un salón de fiestas, a un antro, a un restaurante, a determinada hora y con un gran alto nivel de alcohol, no te puedan dejar pasar. Y es que, a decir de abogados y especialistas en el tema, todo quedó en un arreglo conciliatorio entre las partes, aun cuando existieron lesiones, y solo se busca que alumnos adquieran responsabilidad y queden con un castigo ejemplar. Ya hemos dicho y que ya se ha comentado, ya los padres se reunieron, ya los directores de las escuelas se reunieron, ya las cosas se van a abordar y creo que para bien de lo que está ocurriendo. Saray Mariscal, 21 Noticias.